Gracias, doctor Rincón. Mil gracias a todos por estar hoy acá. Iniciamos con la primera conferencia, enfoque de las neoplasias quísticas del páncreas, a cargo del doctor Andrés Felipe Ardila Hani, especialista en medicina interna y gastroenterología de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista de ultrasonido endoscópico de la Organización Mundial de Gastroenterología, gastroenterólogo del grupo Keralty y coordinador de clínicas de endoscopia con el residente ACET. Gracias, doctor Ardila. Muchas gracias, doctor Ovalle, por la invitación, al doctor Rincón y a toda su junta directiva por la invitación a este gran curso de enfermedades biliopancreáticas y ultrasonido que organiza la Asociación Colombiana de Endoscopia. Vamos a comenzar. La charla es sobre un enfoque hacia las neoplasias quísticas del páncreas. Las enfermedades quísticas del páncreas han surgido o han tenido cada vez una importancia emergente, y esto se ha debido a diversos factores, entre ellos mejoras en las técnicas de imagen que nos han permitido detectar más estas lesiones. Hay que saber que el principal o la forma en que se detectan principalmente estas lesiones es de manera incidental en pacientes que precisamente son asintomáticos. Pueden estar presentes entre un 10 a un 30% de la población general, siendo más frecuentes, por encima del 30%, en personas mayores de 80 años. Pero ¿por qué debemos preocuparnos por los quistes pancreáticos? Hay que saber que un porcentaje de estos son premalignos y pueden convertirse en cáncer. Existe un metaanálisis importante con más de 6.000 pacientes que mostró un riesgo de desarrollar malignidad en lesiones mucinosas papilares intraductales de un 0.24%, con los riesgos que conlleva posteriormente un CA de páncreas y la mortalidad asociada. Asimismo, es importante entender los diversos matices que tienen los distintos tipos de quistes que conocemos y las distintas guías, conocerlas, porque esto va a definir claramente qué manejo vamos a tomar con estas lesiones. Dentro de las neoplasias quísticas del páncreas, excluyendo de pronto quizás los quistes inflamatorios tipo pseudoquistes ocasionados por cuadros de pancreatitis, contamos principalmente con estos tipos de lesiones quísticas, los más frecuentes hoy en día, y quizás el más relevante para todos nosotros hoy en día es la neoplasia mucinosa papilar intraductal. Pero cuando vamos a hablar de los quistes, realmente queremos hablar de aquellos quistes que son premalignos, los que realmente conllevan algún riesgo de desarrollar cáncer con el tiempo, y por eso es que casi que exclusivamente nos vamos a dedicar a hablar de los quistes mucinosos, donde está la neoplasia mucinosa quística y la neoplasia mucinosa papilar intraductal. Vemos en este cuadro cómo es la secuencia evolutiva desde un quiste mucinoso hasta la evolución de un adenocarcinoma. Entonces sabemos que algunos quistes de páncreas se convertirán en un adenocarcinoma ductal de páncreas. ¿A cuáles debemos seguir y cuáles debemos finalmente llevar a cirugía? Han surgido, y en gran parte a esto se debe de pronto la discrepancia o las distintas conductas que tenemos, y por eso vamos a tratar de resumirlas y tratar de coger los puntos en común de cada una de estas guías, principalmente las 4 últimas. Pero vemos cómo ha sido la evolución desde el 2006 con la guía de Sendai, que fue un consenso, es el mismo consenso internacional que más adelante se realizó en Fukuoka en el 2012. Posteriormente, guías europeas en el 2013, la guía de la AGA en el 2015, una revisión de ese mismo consenso internacional en el 2017, una guía de la ACG en el 2018 y finalmente la guía europea, una nueva edición en el 2018. Pero claramente hay unos conceptos que ya están definidos y son pacientes a los que seguramente tienen una indicación clara de llevar a cirugía, que son pacientes que tengan una lesión sintomática o una lesión quística asociada a una masa. Pues en esos pacientes de pronto no hay dudas de que la conducta final va a ser llevar a cirugías, teniendo en cuenta que sea un paciente que desee primero ser sometido a ese procedimiento y que sea apto también para llevar a una intervención quirúrgica. Entonces, en esta diapositiva vemos lesiones neoplasia mucinosa papilar intraductal de rama secundaria, en donde vemos que tienen tanto un componente sólido o un nódulo mural. En esta diapositiva vemos hallazgos de lesiones quísticas de importante tamaño, de 4.7 centímetros en la parte superior y de 3 centímetros también en la parte inferior, con un componente de nódulo mural que son claramente, y vamos a verlo ahorita a continuación, criterios de alto riesgo para finalmente llevar a un paciente a cirugía. Entonces, digamos que en esta y con el diagnóstico de la citología,
pues digamos que la indicación está clara de la conducta a seguir. Entonces, hablando de las lesiones mucinosas, está la neoplasia mucinosa quística. Revisando esta tablita que resume los últimos consensos, todas las guías, vemos que la del 2015 de la AGA, la del 2018 de la CGE y la europea, los tratan como si fueran IPMNs y van a seguir el mismo algoritmo que vamos a seguir para las neoplasias papilares intraductales. El consenso internacional es el único que difiere un poco y sugiere la resección de todas las neoplasias mucinosas quísticas si el paciente es un buen candidato quirúrgico. Entonces tenemos este caso que no hay que detallarse mucho la lesión, simplemente saber que es una lesión quística de 2.5 centímetros y vamos a ver cómo cada guía abordaría una lesión quística de este tamaño según los distintos algoritmos. La guía del consenso internacional de 2017. Entonces vemos que el punto de comienzo es evaluar si hay signos de alto riesgo de malignidad presentes y estos signos van a estar dados por la presencia de ictericia obstructiva en un paciente con una lesión quística a nivel de cabeza de páncreas o que tenga una presencia de un nódulo mural mayor a 5 milímetros o una dilatación del ducto pancreático de mayor a 10 milímetros. Si esto es así, con cualquiera de estas presentes, al menos una, el paciente seguramente va a ser llevado a cirugía si es apto para ser llevado a este procedimiento. Si no, habría que evaluar hallazgos o características preocupantes en la lesión que por imágenes de corte transversal estarían dadas por un tamaño del quiste mayor a 3 centímetros o una presencia de nódulo mural menor a 5 milímetros, engrosamiento de las paredes del quiste, una dilatación entre 5 y 9 milímetros del ducto pancreático principal o que haya un cambio abrupto en el calibre de esta con atrofia distal del parénquima pancreático, asociado también a elevación del CA19-9 o una tasa de crecimiento mayor a 5 milímetros en 2 años. Si esto es así, si tiene esos hallazgos preocupantes, habría que realizar un ultrasonido endoscópico. Si no, digamos que vemos cómo estas guías se basan el seguimiento de acuerdo al tamaño del quiste, estableciendo puntos de seguimiento dependiendo si el tamaño es menor a 1 centímetro, entre 1 a 2, entre 2 a 3 o mayor a 3 centímetros. Y vemos que esta guía, como vamos a ver ahorita comparándola con las otras, es quizás la más amigable con el papel del ultrasonido endoscópico en el seguimiento de estas lesiones. Vemos cómo, dependiendo de los distintos tamaños, por lo general recomiendan el seguimiento con ultrasonido endoscópico. Entonces, para la paciente o para el paciente nuestro, basado en este algoritmo, tendríamos una lesión que estaría en el rango entre 2 a 3 centímetros y vemos que el seguimiento sería con ultrasonido entre 3 a 6 meses y dependiendo de eso se haría un seguimiento a ciertos intervalos. Críticas que se le ha hecho a este consenso internacional, que los intervalos de seguimiento son un poco agresivos. Vemos cómo incluso sugieren un seguimiento con resonancia o con ultrasonido cada 3 a 6 meses en algún grupo de pacientes. No se menciona tampoco, que es una de las críticas que se le hace a muchas de estas guías, en qué momento debemos de tener el seguimiento de nuestros pacientes. Cuando decimos ya no más, ya cumplió ciertas características que no requieren hacer seguimiento del quiste. La guía de la AGA del 2015 es para diagnóstico y manejo de quistes pancreáticos asintomáticos y en esta guía, a diferencia de la anterior, vemos cómo es necesaria la presencia de 2 hallazgos de alto riesgo. En la anterior, simplemente con uno, ya entraba en ese grupo de alto riesgo, que seguramente si el paciente era candidato iba a ser llevado a cirugía. En este tiene que haber mínimo 2 hallazgos de alto riesgo para seguir adelante con el algoritmo. Entonces, si es así, si se cumplen al menos 2, el paciente sería llevado a un ultrasonido con una punción con aguja fina. De lo contrario, habría que hacer seguimiento con resonancia, refieren ellos, al año, y luego cada 2 años hasta cumplir 5 años de seguimiento. Para nuestro paciente, entonces, yéndonos por ese lado, el seguimiento sería no con ultrasonido, sino con resonancia basado en estas guías al primer año después de haber detectado la lesión. Críticas de esta guía se le ha hecho en que ellos consideran detener el seguimiento si no se ha visto ningún cambio significativo en las características del quiste luego de 5 años, con un nivel de evidencia, una calidad de la evidencia baja. Y que además deben tener al menos 2 características de alto riesgo para poder ser llevados a ultrasonido. Entonces, habría que ver quiénes de nosotros se esperarían a tener 2 criterios de alto riesgo para llevar un paciente de estos a ultrasonido y no con la presencia de pronto de uno solo.
Están las guías también de la CG del 2018, que van a ser muy similares a las guías que comentamos inicialmente del Consenso Internacional del 2017. Vemos también que tiene los criterios de alto riesgo y basado en esto definimos las conductas. Si no se cumple, también evaluar si hay características preocupantes. Y finalmente, si no tiene ninguna característica preocupante, al igual que el consenso internacional, se basa en el tamaño del quiste para definir el tipo de estudio con el que le vamos a hacer seguimiento. En este caso vemos que no hay un papel tan definido como el ultrasonido en las guías del consenso internacional, sino que se puede hacer el seguimiento generalmente con resonancia. Para nuestro paciente, entonces, este paciente con una lesión entre 2 a 3 centímetros, en donde no estamos seguros si es un IPMN o una neoplasia mucinosa quística, tendría que ser llevado a un ultrasonido con punción seguramente. Esta asociación y similitud entre las guías del Consenso Internacional de 2017 con las guías de la ACG del 2018, vemos comparativamente que de pronto las guías de la ACG tienen un seguimiento menos intenso durante el primer año en comparación a las guías del consenso internacional y por otro lado lo que ya habíamos comentado, que el consenso es mucho más dependiente del rol del ultrasonido en el seguimiento de estas lesiones. Por último, las guías de la Sociedad Europea, las últimas publicadas en el 2018, ellos también ponen distintos algoritmos de acuerdo a si el paciente o no es candidato también a cirugía. Entonces vemos pacientes que no sean candidatos a cirugía, pues claramente no se debe continuar el seguimiento. Pacientes que tengan indicaciones absolutas para cirugía, que aquí las vemos mencionadas en el recuadro, pacientes que tengan una citología positiva para malignidad o displasia de alto grado, o que haya una masa asociada ictericia obstructiva o realce del nódulo mural mayor a 5 milímetros o dilatación mayor a 10 milímetros, que eran los mismos criterios de alto riesgo de las guías previas, pues tendrían indicación. Indicaciones relativas, las que vemos acá también mencionadas, para definir si los llevamos o no a cirugía. Y finalmente, si no tiene indicación quirúrgica, pues hacer seguimiento clínico, serológico y con resonancia u ultrasonido cada 6 meses hasta el primer año y luego de ahí en adelante. Entonces, en este caso, con nuestra lesión, pues el paciente entraría en ese grupo sin indicación de cirugía y con seguimiento inicial cada 6 meses, ya sea con resonancia o ultrasonido. Entonces, resumiendo un poco las guías, vemos acá en esta tabla en relación a pacientes que tienen indicación para cirugía, cómo realmente no es que discrepen tanto en ciertas cosas y difieren, pero en los puntos principales todas concuerdan en que aquel paciente que tenga una citología positiva, pues va a ser candidato a cirugía, teniendo en cuenta siempre que sea apto para este procedimiento, que tengan también la presencia de un nódulo mural, generalmente mayor a 5 milímetros, o que el ducto pancreático también esté dilatado. Entonces esto nos hace de pronto más fácil no tener que ver la discrepancia que hay entre todas estas guías, sino encontrar esos puntos en común que nos ayudan a definir conductas para nuestros pacientes. Sin embargo, se han realizado muchos estudios que comparan el rendimiento entre las distintas guías. Aquí vemos la tabla de los estudios hasta el momento, pero resumiendo, concluyen que las guías de la AGA, seguir este algoritmo de la AGA llevaría a que los pacientes sean llevados a un menor número de cirugías innecesarias, esto a expensas de un mayor número de quistes malignos no detectados. Las guías europeas llevarían a un menor número de quistes malignos no detectados, a expensas de un mayor número de cirugías innecesarias, y las guías del consenso un mayor número de quistes malignos no detectados. Entonces, en relación a nuestro caso y viendo con las distintas guías cómo sería el seguimiento de este paciente, pues vemos acá resumido según cada guía cómo sería el manejo inicial en el seguimiento basado en esta lesión quística en donde sabíamos únicamente que tenía un tamaño de 2.5 centímetros. A este paciente finalmente se le hizo una ecoendoscopia, se le hizo una punción con aguja fina y finalmente pues el antígeno carcino embrionario estuvo elevado, la glucosa estuvo disminuida y la citología fue positiva para displasia de alto grado, por lo que fue llevado finalmente a una cirugía. Aspectos que no consideran las guías, entonces el papel de la glucosa en el líquido quístico, que vemos incluso hoy en día acá en Colombia por la amplia disponibilidad que contamos de tener, realmente es una tirilla, un glucómetro para medir el nivel de glucosa en el líquido,
pues es un examen que realmente puede ser bastante económico y que nos puede contribuir bastante, sobre todo a diferenciar quistes mucinosos de los no mucinosos. Entonces vemos que también los valores de sensibilidad y especificidad son muy buenos para esta prueba en la diferenciación de lesiones quísticas mucinosas y no mucinosas. En cuanto al papel de estudios moleculares, creo que esto es el futuro y pues en Estados Unidos se está haciendo, pero ni siquiera tan ampliamente difundido, pero sí en algunos centros, y creo que este va a ser, digamos, uno de los patrones de oro para tratar de diferenciar las distintos tipos de lesiones quísticas. En cuanto al estudio líquido del quiste, entonces contamos con la citología. La citología vemos muchas veces que no tiene el rendimiento que esperamos, y esto es porque la celularidad al aspirado de este líquido pues realmente no es tan buena. Pero en dado caso de que se encuentre, pues nos puede aportar muchísimo en cuanto a la conducta a realizar. El antígeno carcinoembrionario es un examen también que tiene una gran utilidad, sobre todo para definir o diferenciar un quiste mucinoso del no mucinoso. Digamos que lo tenemos ampliamente disponible en los distintos centros, pero tiene un costo también que hay que tener en cuenta, que puede ser elevado y también requiere una cantidad de líquido que es mayor, digamos, a la que requeriríamos solamente para hacer una prueba de glucosa, pero con unos niveles de sensibilidad que pueden ser muy buenos también. Y los estudios de mutaciones, pues eso es lo que está hoy en día en furor, y creo que es el punto hacia donde vamos en el estudio más específico de estas lesiones quísticas. En los distintos marcadores, aquí vimos puntos de corte para tenerlos en cuenta, en donde pueden ayudarnos a diferenciar, por ejemplo, la glucosa y el antígeno carcinoembrionario, a diferenciar quistes mucinosos de los no mucinosos. También, digamos, no está mencionado acá, pero está el test de filancia que utilizamos frecuentemente, sin embargo, con una sensibilidad pues, que no es la mejor, pero es un examen que podemos hacer también en el momento de recoger la muestra y nos puede aportar sumando con los otros exámenes. Esta publicación reciente que salió este año en el American Journal se enfoca un poco más en cuándo debemos parar el seguimiento, esto más que todo enfocado en lesiones mucinosas de bajo riesgo. Y estas lesiones, digamos que eran hablando de neoplasias papilares mucinosas de rama secundaria, en donde se definían qué lesión era estable dependiendo del tamaño, si era menor a 2.5 milímetros por un año o que no hubiera aumento de esta en ese tiempo, y quistes pequeños o muy pequeños, dados por esas mediciones que ven ahí, y según eso se definía el tiempo de seguimiento. Entonces, esta tabla, digamos, de esta publicación recomienda descontinuar el seguimiento de acuerdo a las características de la lesión a 5 años, a 10 años, o descontinuar de manera temprana, principalmente en pacientes que no sean candidatos para un manejo posterior con cirugía o también con un punto de corte en la edad que está dado por una edad mayor a 80 años generalmente. Entonces, como conclusiones, es muy importante recordar pues, la potencial carga que conllevan estos quistes del páncreas en distintos aspectos, como lo ven en esta tabla. Carga en cuanto a la detección de los quistes, que por lo general, como sabemos, son hallazgos incidentales, en la carga que tiene también en diferenciar qué tipo de quiste es, qué tanto potencial maligno tiene, y pues, condiciones comórbidas asociadas a estos quistes. La carga en el manejo también, definir si le vamos a hacer seguimiento o si lo vamos a llevar a un manejo quirúrgico, cuánto es el tiempo de seguimiento apropiado para cada una de estas lesiones y qué costos conlleva cada cosa, el seguir el paciente de pronto con resonancia, con ultrasonido, en fin. Para los pacientes, que esto está claramente estudiado, tiene una carga psicológica, los pacientes pasan toda la vida angustiados y le dicen a su médico que por qué no le hacen un estudio de ultrasonido endoscópico a los 6 meses, ellos mismos exigen esos exámenes porque para ellos en su mente está el riesgo de desarrollar un cáncer a futuro, y eso obviamente pues, es una carga para el paciente también. Obviamente hay mucho para estudiar todavía, estrategias en el manejo de los quistes, la caracterización basado no solo en la imagen y la apariencia morfológica del quiste, sino también en su contenido, en los líquidos y estudios moleculares. Vemos entonces que hay que utilizar un criterio clínico, sí, pero también apoyado en las guías. No hay que seguir el paciente si sabemos que no es un candidato quirúrgico o se está rehusando un manejo con terapia quirúrgica o sistémica.
Las guías vemos que discrepan en cosas, pero en general sí sugieren un abordaje similar en cuanto al paciente candidato para cirugía. Vemos que concuerdan en el tamaño del ducto, en la presencia de nódulo mural, la presencia de una masa asociada o la presencia de una citología, una biopsia positiva. Y pues el objetivo al final va a ser identificar aquellos quistes que alberguen displasia de alto grado o un SEA temprano, y para eso ya vemos como la aparición de la inteligencia artificial o la utilización de la radiómica en el análisis de las imágenes por corte transversal, papel de ultrasonido y la evolución que ha tenido con el uso del contraste, la endomicroscopía confocal, la elastografía, la misma punción que ahora estamos utilizando ampliamente, la FNB, el uso de microforceps y los estudios que ya mencionamos de precisión del líquido acítico e incluso en el manejo de estos quistes con terapias ablativas directas por endoscopia. Gracias.